Nunca imaginó que la mayor traición no vendría de un extraño, sino de la mujer con la que planeaba casarse. Todo ocurrió una tarde en su mansión de Polanco, cuando un millonario regresó a casa antes de lo previsto. Allí, entre los ecos de un piano apagado y el mármol reluciente de la sala, descubrió a su anciano padre encorvado, humillado, mientras su prometida lo maltrataba sin compasión. Pero no estaba solo, porque alguien inesperado se interpuso entre ellos, la empleada doméstica. Era finales de primavera en la Ciudad de México. Los jacarandás todavía pintaban de violeta algunas avenidas y los restaurantes de Polanco rebosaban de ejecutivos y familias acomodadas. Nadie imaginaba que a pocos metros, en una mansión con portones de hierro forjado y cámaras en cada esquina, una historia de lealtad y traición estaba por comenzar. Alejandro Robles, un empresario de 38 años, había pasado semanas viajando entre Nueva York y Madrid, cerrando acuerdos millonarios. Dueño de una cadena de hoteles de lujo, estaba acostumbrado a suites presidenciales, relojes Patek Philippe y autos que superaban los 5 millones de pesos. Pero aquella mañana, algo en su interior le decía que debía volver a casa antes de tiempo. Su prometida, Valeria, lo esperaba. Al menos eso creía él. Valeria provenía de una familia influyente, rodeada de joyas Cartier, vestidos de diseñador y amistades en el club de golf más exclusivo de la ciudad. Alejandro confiaba en ella. Confiaba tanto que había dejado a su padre anciano bajo su cuidado en la mansión. Mientras el chofer avanzaba por Paseo de la Reforma, Alejandro repasaba mentalmente la sorpresa que tenía preparada. Anunciaría su boda en una gala benéfica y donaría una fortuna en nombre de Valeria. Imaginaba su sonrisa, imaginaba el abrazo de su padre, pero nada de eso lo esperaba en realidad. Cuando la camioneta blindada se detuvo frente a los portones, Alejandro bajó con paso firme. El silencio del jardín lo desconcertó. Ni música, ni risas, ni el aroma habitual de la cocina. Y entonces escuchó un grito ahogado proveniente de la sala principal. Alejandro corrió. Sus zapatos italianos resonaban en el mármol hasta que al llegar, vio la escena que lo dejó helado. Su padre, don Ernesto, encorvado en un sillón, siendo insultado y maltratado por Valeria. Y frente a ella, con un delantal aún manchado de jabón, estaba Lucía, la empleada doméstica, protegiendo al anciano con una valentía que nadie hubiera esperado. Valeria, con miticint, su vestido de seda color marfil y tacones Louboutin que resonaban en el mármol, parecía más una reina enojada que una prometida delicada. Sus ojos se endurecieron cuando Alejandro irrumpió en la sala. «¿Alejandro?», dijo, intentando recomponer su expresión en un segundo, como si nada hubiera pasado. Pero ya era tarde. El millonario había visto demasiado. Don Ernesto, con la mirada apagada y los labios temblorosos, tenía las manos marcadas por el apretón con el que Valeria lo había sujetado. Y, frente a él, Lucía, la empleada doméstica, se mantenía firme, temblando pero decidida, con los brazos abiertos en señal de protección. Lucía no era más que una joven de origen humilde, oriunda de Puebla, que había llegado a la Ciudad de México buscando trabajo para enviar dinero a su madre enferma. Había aceptado aquel empleo en la mansión Robles hacía apenas un año, siempre discreta, siempre respetuosa, sabiendo cuál era su lugar en un mundo que no le pertenecía. Pero ese día su corazón le pasó, gritó que no podía quedarse callada. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto a su padre tan frágil y nunca, jamás había imaginado a su prometida mostrando ese rostro cruel. «¿Qué significa esto, Valeria?», preguntó con un tono de voz que mezclaba furia y decepción. Ella trató de acercarse, pero Alejandro dio un paso atrás. Entonces, con un aire de superioridad, Valeria replicó: «Tu padre es un estorbo, Alejandro. No puedes negarlo. Te retiene en el pasado, te debilita. Y ella», señaló a Lucía con desprecio, «es solo una sirvienta entrometida». La sala se llenó de un silencio pesado. El eco de esas palabras retumbaba en cada rincón. Lucía bajó la mirada por un instante, pero de inmediato se armó de valor. Con voz temblorosa dijo: «Su padre merece respeto. Él le dio todo lo que tiene. Y aunque yo sea solo la empleada, no voy a permitir que lo maltrate». Alejandro la miró como si la viera por primera vez. Aquella mujer, humilde y con el delantal aún húmedo, había demostrado más lealtad y amor en unos segundos que Valeria en todos sus años de relación. Valeria, al verse descubierta, cambió de estrategia. Sus lágrimas aparecieron como por arte de magia. «Alejandro, amor, no me malinterpretes. Fue un malentendido. Yo solo estaba nerviosa, no quería ofender a tu padre». Pero el millonario no se dejó engañar. En su mente las piezas empezaban a encajar.
las ausencias injustificadas, las llamadas apagadas, las excusas vagas. El brillo de la verdad era demasiado fuerte para taparlo. Don Ernesto, con voz débil pero clara, rompió el silencio. Hijo, ella nunca me respetó, pero Lucía sí ha cuidado de mí como si fuera su propio padre. Ese momento fue un golpe directo al corazón de Alejandro. Lo que había descubierto no era solo una traición a su padre, era una traición a él mismo. Las lágrimas de Valeria ya no surtían efecto. Alejandro la observaba como si mirara a una extraña. Mientras tanto, Lucía, nerviosa, intentaba retirarse, consciente de que estaba en medio de un mundo que no era suyo. Pero Alejandro la detuvo. Lucía, gracias. Gracias por defender a mi padre cuando yo no estaba. Las palabras del millonario hicieron que ella se estremeciera. Nadie le había agradecido nunca de esa manera. Y en ese instante, el contraste entre mundos quedó más claro que nunca. La frialdad de una mujer rodeada de lujos contra la nobleza de una empleada que apenas sobrevivía con un salario justo. El verdadero rostro de cada uno acababa de revelarse. Y nada volvería a ser igual. ¿Te está conmoviendo esta historia? Déjanos un like y suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que la verdadera riqueza está en el corazón y no en el dinero? Nos encanta leerlos y saber desde qué ciudad nos acompañan. El eco de las palabras de don Ernesto aún flotaba en el aire. Alejandro permanecía inmóvil, mirando a su prometida como si estuviera frente a una desconocida. Por dentro sentía cómo se derrumbaba el castillo de ilusiones que había construido junto a ella. Los planes de boda, la gala benéfica, el futuro compartido. Todo se desmoronaba como un espejo hecho trizas. Valeria, al darse cuenta de que su máscara ya no servía, se acercó con voz dulce, esa misma que tantas veces había usado para manipular. Amor, no lo pienses mal. Todo esto fue un mal momento. Yo te amo. ¿No confías en mí? Pero Alejandro no respondió. Caminó lentamente hacia su padre, se inclinó y tomó sus manos con delicadeza. Anciano, con lágrimas contenidas, lo miró agradecido. Aquella imagen fue más poderosa que cualquier palabra. Lucía, aún con el corazón acelerado, dio un paso hacia atrás para retirarse, pero Alejandro levantó la mano. «Quédate», dijo firme, sin apartar la mirada de su padre. «Tú has hecho más por esta familia que cualquiera en esta casa». Valeria bufó con desprecio. «¿Estás comparándome con una sirvienta? Alejandro, por favor, no olvides quién soy yo, ni de dónde vengo». El millonario se irguió y la miró directamente a los ojos. Su voz, firme como nunca, retumbó en la mansión. «Exacto, Valeria. No debo olvidar quién eres. Una mujer que no respeta a mi padre no merece estar a mi lado». Las palabras fueron un golpe devastador. Valeria palideció. Su orgullo herido era tan grande como el silencio que se formó a su alrededor. «¿Me estás terminando? Después de todo lo que he hecho por ti», dijo al borde de las lágrimas, pero ya no eran lágrimas sinceras, sino un recurso desesperado. «Sí», contestó Alejandro sin titubear. «Y escucha bien, no hay fortuna, gala ni vestido que justifique la crueldad. Esta relación termina hoy». Valeria sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. En un arranque de furia, arrojó el anillo de compromiso sobre la mesa de cristal. El diamante rodó y cayó con un tintineo frío, como un símbolo de su caída. «Te arrepentirás, Alejandro. Nadie te va a amar como yo lo hacía», dijo con voz venenosa. Pero el millonario ya no la escuchaba. Tomó a su padre del ismoteciante brazo y lo ayudó a levantarse, mientras Lucía observaba la escena en silencio, sin creer lo que estaba presenciando. La puerta de la mansión se cerró tras Valeria con un portazo ensordecedor. En ese instante, el aire pareció limpiarse. Alejandro respiró hondo, como si al expulsarla también se hubiera liberado de un peso enorme. Don Ernesto, débil pero consciente, apretó la mano de su hijo. «Hijo, nunca olvides lo que viste hoy. La verdadera nobleza no se mide por el dinero, sino por el corazón». Alejandro lo abrazó conmovido. Mientras tanto, sus ojos se desviaron hacia Lucía. Ella intentaba desaparecer, tímida, con las manos entrelazadas y la mirada baja. Pero en el fondo, Alejandro sabía que sin su valentía, la historia habría terminado de otra forma. Y fue en ese momento cuando el millonario tomó una decisión silenciosa. Nunca más permitiría que alguien pisoteara a su padre. Nunca más ignoraría a quienes de verdad se preocupaban por él. Ese día no fue solo el fin de una relación. Fue el principio de una transformación que marcaría a todos los presentes. ¿Te imaginabas este giro? Si esta escena te tocó el corazón, deja un like y suscríbete para seguir esta historia llena de lealtad y redención. Y cuéntanos en los comentarios,
¿Alguna vez descubriste la verdadera cara de alguien en el momento menos esperado? Nos encanta leer sus experiencias y saber desde qué ciudad nos acompañan. La mansión parecía respirar calma después de la tormenta, pero la paz era engañosa. Afuera, en Melenocenten, medio de la noche iluminada por las luces de Polanco, Valeria se alejaba con los labios apretados y los ojos encendidos de rabia. No estaba dispuesta a aceptar la humillación. No ella, la hija de una familia influyente, acostumbrada a que todos cedieran ante su voluntad. Sentada en el asiento trasero de su auto de lujo, tomó su teléfono con manos temblorosas. Hizo una llamada rápida. «Prepárate», dijo con un tono que mezclaba dolor y venganza. «Alejandro me acaba de despreciar y se va así, arrepentir». Mientras tanto, dentro de la mansión, la vida parecía recomenzar. Don Ernesto descansaba en su habitación, más tranquilo después de la escena, mientras Lucía y Alejandro permanecían en la sala. La empleada recogía los restos del anillo caído y limpiaba la mesa, intentando disimular su nerviosismo. Alejandro la observaba en silencio. Por primera vez se daba cuenta de que aquella mujer, invisible durante tanto tiempo, había mostrado un coraje que ni él mismo había tenido en ciertos momentos de su vida. «Lucía», dijo con voz grave pero agradecida, «lo que hiciste hoy, no tengo cómo pagarlo». Ella, sorprendida, negó con la cabeza. «No fue nada, señor. Yo solo no soporté ver cómo trataba a su papá». Esas palabras sencillas fueron como un bálsamo para Alejandro. No había adornos, no había intereses ocultos. Era la verdad pura, dicha desde el corazón. Sin embargo, el millonario sabía que la batalla apenas comenzaba. Conocía a Valeria, su orgullo herido y su capacidad para manipular. No iba a quedarse de brazos cruzados después de haber sido expulsada de esa forma. Al día siguiente, los rumores comenzaron a circular en los círculos sociales más exclusivos de la ciudad. Valeria había desatado su veneno. Llamadas a periodistas, insinuaciones de escándalos financieros, chismes sobre supuestas infidelidades. El apellido Robles empezaba a aparecer en columnas de sociedad con un tono desagradable. Alejandro, acostumbrado a los negocios limpios y a la reputación impecable, entendió que se trataba de una guerra silenciosa, una guerra en la que su padre, ya frágil, no podía involucrarse. En ese contexto, la presencia de Lucía se volvió aún más importante. Ella no solo atendía al anciano, sino que también se convirtió en un apoyo emocional inesperado para Alejandro. Cuando las noticias le llenaban de frustración, era su voz calmada la que le recordaba lo esencial. «Lo importante es su padre, señor. Lo demás, con tiempo se acomoda». Pero Valeria no se limitó a los rumores. Días después, un abogado llegó con documentos. Pretendía reclamar parte de los bienes, alegando compromisos previos y contratos relacionados con la boda. Era un golpe bajo pero efectivo. Si lograba manchar la reputación de la familia Robles, pondría en riesgo millones. Alejandro sintió el peso del desafío. El obstáculo no era solo económico, era moral. Tenía que demostrar que ni la mentira ni la manipulación podían más que la verdad. Y mientras planificaba cómo enfrentar esa tormenta, recordaba una y otra vez la escena de Lucía frente a su padre. Esa imagen se convirtió en su ancla. La nobleza no se compraba con joyas ni con títulos. Estaba en la valentía de quien defendía lo correcto sin esperar nada a cambio. El orgullo herido de Valeria se había transformado en una amenaza peligrosa, y el camino hacia la redención de Alejandro sería más difícil de lo que imaginaba. Los días siguientes fueron un torbellino. Los periódicos de sociedad hablaban de la ruptura entre Alejandro Robles y Valeria Montesinos, cada uno adornando la historia con especulaciones venenosas. Algunos insinuaban que Alejandro había perdido el juicio por dejar a una mujer perfecta como Valeria. Otros repetían como un eco cruel los rumores de supuesta decadencia financiera. En medio de esa tormenta mediática, Alejandro tenía que atender a su padre, quien se debilitaba cada vez más. El estrés de lo vivido le había pasado factura. Aún así, don Ernesto conservaba una lucidez admirable y una calma que contrastaba con la furia que ardía en el corazón de su hijo. «No pierdas tu dignidad, Alejandro», le decía con voz suave. «La verdad siempre encuentra su camino». Pero el millonario sabía que si no hacía algo, las mentiras de Valeria acabarían destruyendo todo lo que había construido. Por eso aceptó una invitación inesperada, un foro público organizado por empresarios y medios de comunicación en el Auditorio Nacional. Allí tendría la oportunidad de hablar, limpiar su nombre y enfrentar de una vez a los fantasmas que Valeria había liberado. El auditorio estaba lleno esa tarde. Ejecutivos, periodistas, políticos y curiosos se mezclaban en un ambiente expectante. La noticia de la ruptura y el escándalo había atraído a todos.
Alejandro subió al escenario vestido con un traje azul impecable, aunque sus ojos mostraban un peso que iba más allá de las apariencias. Entre el público, discretamente sentados en las últimas filas, estaban Lucía y don Ernesto. Ella los había acompañado con nerviosismo, convencida de que su lugar no era en aquel mundo de trajes caros y joyas brillantes. Pero don Ernesto la había tomado del brazo con cariño. «Hoy, hija, tu voz también cuenta». Las cámaras apuntaban, los flashes encandilaban y entonces Alejandro comenzó a hablar. «Durante semanas se han dicho muchas cosas de mí y de mi familia. Hoy, frente a ustedes, quiero contar la verdad». Su voz temblaba al principio, pero poco a poco fue cobrando fuerza. Habló de su padre, de Eindos, los valores con los que había crecido, de cómo la riqueza no podía comprar lo que realmente importa. Confesó que había confiado en la persona equivocada, pero que ese error le había abierto los ojos. Los murmullos recorrían la sala. Algunos lo miraban con respeto renovado, otros con curiosidad morbosa. Y entonces ocurrió lo inesperado. Don Ernesto se puso de pie. El anciano, apoyado en su bastón, caminó lentamente hacia el escenario. La gente contuvo la respiración. Alejandro intentó detenerlo, pero su padre alzó la mano. «Déjame, hijo». Con esfuerzo tomó el micrófono. «Soy Ernesto Robles, y si algo quiero que quede claro hoy es esto. Mi hijo ha cometido errores, sí, pero jamás ha olvidado lo que significa la honra. Si aún me mantengo de pie, es porque él ha estado a mi lado. Y si alguien merece reconocimiento en esta historia, sus ojos buscaron entre el público. Es una persona humilde que demostró más valentía que muchos de nosotros». El auditorio entero siguió la mirada del anciano. Lucía, con el rostro encendido, se hundía en su asiento deseando desaparecer. Pero era demasiado tarde. Don Ernesto la señaló con ternura. Ella me defendió cuando nadie más lo hizo. Ella me recordó que la dignidad no entiende de clases sociales ni de fortunas. Los aplausos comenzaron tímidos, pero pronto llenaron la sala con fuerza. Alejandro, emocionado, bajó del escenario y acompañó a su padre de regreso a su asiento, mientras Lucía era rodeada por miradas de admiración. En ese instante, todo cambió. La empleada doméstica, invisible para el mundo, había sido reconocida públicamente como la verdadera heroína, y la narrativa que Valeria intentaba imponer se desplomaba ante los ojos de todos. ¿Te emocionó la valentía de don Ernesto y la humildad de Lucía? Dale like y suscríbete para seguir acompañando esta historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿quién ha sido en tu vida esa persona que te defendió cuando más lo necesitabas? Nos encanta leerlos y saber desde qué ciudad nos ven. El eco de los aplausos aún vibraba en el Auditorio Nacional cuando, como un rayo inesperado, apareció Valeria. Había entrado acompañada de un par de periodistas sensacionalistas, segura de que podría retomar el control del relato con una última jugada. Vestida con un conjunto impecable de Chanel y con la cabeza erguida, caminó por el pasillo central como si la ovación que resonaba fuera para ella. «Un momento», dijo con voz firme, arrebatando un micrófono a uno de los presentadores. «Todo esto es un teatro. No se dejen engañar. Alejandro Robles no es el héroe que aparenta ser». El murmullo en el público se transformó en un murallido de incertidumbre. Los periodistas alzaban sus cámaras, oliendo el escándalo. Valeria, con una sonrisa calculada, comenzó a hablar. «Yo estuve a su lado durante años, sé quién es en realidad. No solo me humilló públicamente, también intentó silenciarme porque conozco secretos de sus negocios». Pero antes de que pudiera continuar, Alejandro se levantó y caminó hacia ella. Su rostro ya no mostraba furia, sino una calma implacable. «Valeria», dijo con voz grave, «todos aquí saben lo que hiciste. Mi padre habló. Lucía habló con sus actos. Tus palabras ya no tienen peso». Los aplausos que momentos antes habían sido para don Ernesto y Lucía ahora se convertían en un estruendo que ahogaba a Valeria. Su rostro palideció. Lo que había planeado como un ataque final se estaba convirtiendo en su derrota pública. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una mujer del público, una señora mayor, se levantó y alzó la voz. «Yo trabajo en uno de los hoteles Robles, y sé que Alejandro siempre ha tratado a sus empleados con respeto. Lo que dice esa señorita son mentiras». Otra voz se sumó desde el otro lado del auditorio. «Mi hermano también trabaja con él y dice lo mismo». El murmullo creció hasta transformarse en un clamor colectivo. La reputación que Valeria intentaba destruir era defendida ahora por las voces de gente común, de nietos, trabajadores y colaboradores que conocían la verdad. Lucía, tímida, intentaba hacerse pequeña en su asiento, pero don Ernesto la tomó de la mano y la empujó suavemente hacia adelante. «Es tu momento, hija», susurró. Con pasos inseguros, Lucía se levantó. El auditorio entero la observaba. Tomó el micrófono con las manos temblorosas y habló con sencillez. «Yo no soy nadie importante.
Solo soy la empleada que limpia la casa de la familia Robles. Pero ese día, cuando vi a don Ernesto siendo maltratado, no pude quedarme callada. Y si hoy estoy aquí es porque creo que el respeto no depende de cuánto dinero tengas, sino de lo que llevas en el corazón. El silencio fue absoluto. Después, los aplausos explotaron como un trueno. El público se puso de pie, reconociendo la valentía y la sinceridad de aquella mujer humilde que se había convertido sin buscarlo en la voz de la verdad. Valeria, derrotada, bajó la mirada. No había diamante ni vestido que pudiera brillar frente a la autenticidad de Lucía. Comprendió con una mezcla de rabia y desesperación que había perdido no solo a Alejandro, sino también la batalla por la opinión pública. Alejandro, conmovido, abrazó a su padre y luego miró a Lucía. En ese instante, ante todos, reconoció lo que llevaba días sintiendo. La verdadera grandeza no estaba en los lujos, sino en la nobleza de un corazón honesto. Ese día la historia cambió para siempre, y Valeria, la prometida altiva, salió del auditorio entre abucheos, derrotada para siempre. Pasaron los años, y la historia que comenzó como un escándalo se convirtió en un ejemplo de transformación y legado. La vida de Alejandro Robles dio un giro inesperado, uno que jamás había imaginado el día en que descubrió a su padre siendo defendido por la empleada doméstica. Tras el episodio en el Auditorio Nacional, Valeria desapareció poco a poco del mundo social. Sus intentos de recuperar su lugar fueron inútiles. La verdad había salido a la luz y su nombre quedó marcado por la soberbia. En cambio, el apellido Robles volvió a resonar con respeto, no por sus negocios millonarios, sino por la nueva misión que Alejandro decidió emprender. Con la guía de su padre y la inspiración de Lucía, fundó la Casa de la Dignidad Ernesto Robles, un centro dedicado a apoyar a adultos mayores en situación de abandono y a brindar formación a jóvenes de escasos recursos. El edificio, ubicado en Coyoacán, combinaba la elegancia de la arquitectura moderna con la calidez de Mesnint, un hogar. Don Ernesto, aunque cada vez más frágil físicamente, asistía orgulloso a la inauguración. Con lágrimas en los ojos, cortó el listón junto a su hijo y a Lucía, mientras decenas de personas aplaudían emocionadas. «Este es el verdadero legado de nuestra familia», dijo Alejandro ese día. «No los hoteles ni las cuentas bancarias, sino la bondad que se multiplica». Lucía, que al principio quería permanecer en segundo plano, fue nombrada directora del centro. Su humildad y entrega a la SAI convirtieron en el alma del proyecto. Bajo su liderazgo, cientos de ancianos recibieron cuidados, compañía y respeto, y jóvenes que antes limpiaban calles o trabajaban en condiciones precarias lograron capacitarse y encontrar empleos dignos. El destino, que parecía haberla condenado a la invisibilidad, la había puesto en un lugar de luz. Y aunque nunca buscó reconocimiento, la comunidad la veía como un ejemplo de valor y humanidad. Con el paso del tiempo, la relación entre Alejandro y Lucía se transformó en algo más profundo. Primero fue respeto, después admiración y finalmente amor. Nadie lo esperaba. El millonario que había estado a punto de casarse con una mujer de alta sociedad terminó encontrando la verdadera felicidad junto a quien un día había sido la empleada de su casa. Su boda fue íntima, lejos de los reflectores y del lujo excesivo. No hubo listas interminables de invitados influyentes, sino un jardín lleno de personas que habían sido tocadas por su bondad. Ancianos del centro, jóvenes becados, colaboradores y amigos cercanos. Don Ernesto, sentado en primera fila, sonreía como nunca. «Hoy puedo irme tranquilo», murmuró con emoción, «porque sé que el legado de nuestra familia seguirá vivo». Los años siguientes fueron de plenitud. Alejandro aprendió a valorar los detalles simples que antes pasaba por alto. Las caminatas en el parque de Chapultepec con Lucía, las tardes de café en el Centro Cultural de Coyoacán, la risa de los niños que corrían por los pasillos de la fundación. Y cuando don Ernesto partió finalmente, lo hizo rodeado de amor y respeto, dejando tras de sí no solo un apellido poderoso, sino una herencia de dignidad. La historia que comenzó con una traición se cerró con una verdad luminosa. La riqueza sin bondad es un palacio vacío, pero la bondad, aunque nazca en la humildad, tiene el poder de transformar generaciones enteras. Hoy, quienes visitan la Casa de la Dignidad encuentran en su entrada una placa con la frase que don Ernesto solía repetir: «La verdadera nobleza no se mide por el dinero, sino por el corazón». ¿Te emocionó este final lleno de redención y legado? Dale un corazoncito, suscríbete y comparte esta historia para que más personas recuerden que la bondad transforma vidas. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué legado de amor o bondad quisieras dejar tú en este mundo? Y no olvides decirnos desde qué ciudad nos acompañas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias.